Hola, vamos a hacer la prueba de lectura del tema 4 de Psicología del Pensamiento. En este tema 4 vamos a ver dos tipos de razonamiento deductivo. Razonamiento psicologístico categórico, que tienen cuantificadores. Todos los estos son, algunos de estos son, etcétera. Y el razonamiento silogístico transitivo, que expresan relaciones entre una proposición y otra, ¿no? Pues bien, el racionamiento proposicional lo veremos en el tema siguiente. Racionamiento silogístico categórico, es decir, el argumento categórico tiene dos premisas y una conclusión en la que se establece una nueva conexión entre las proposiciones a través del término medio. La premisa que contiene el sujeto, la premisa menor. La que contiene el predicado, la premisa mayor. La estructura habitual es primero la premisa mayor, es decir, relaciona el término medio y el predicado de la conclusión. La premisa mayor es la que contiene el predicado. Vale. El segundo, la premisa menor, la que contiene el sujeto, ¿no? Relaciona el término medio y el sujeto. Y finalmente, la conclusión. Bien. Por ejemplo, todos los hombres prudentes evitan. Hombres prudentes es el término medio. Evitan el tabaco, que es el predicado, la premisa mayor. En segundo lugar, todos los médicos es el sujeto, contiene el sujeto, que vamos a hacer. Son hombres prudentes, el término medio, premisa menor. En consecuencia, todos los médicos evitan el tabaco. La conclusión. Relacionamos el sujeto con el predicado. Bien. Todos los A son B, sería la representación abstracta. Todos los C son B, en consecuencia, todos los C son A. Vale. ¿Qué ocurre en los silogismos categóricos? Pueden ser todos, universal, o algunos, particular. Puede ser afirmativa, son, en positivo, o en negativo, no son. Es simplemente eso, da lugar a cuatro posiciones. Universal afirmativa, todos los A son B. Universal negativa, ningún A es B. Particular negativa, algún A es B. Y particular negativa, algún A no es B. Algunos A. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar. Pues bien, hay que tener en cuenta en los silogismos categóricos la posición del término medio en cada una de las premisas. Existen cuatro posiciones que dan lugar a las cuatro figuras del silogismo categórico. Término medio, habíamos dicho que era todos los A son todos los hombres prudentes, término medio, B. Vale. B, aquí tenemos a B, A, C, B, figura 1. A, B, C, B. B, A, B, C. Claro, depende como, digamos, todas las posibilidades. Y aquí no se deja ninguna. Pues bien, el producto de la combinación de los cuatro tipos de enunciado con cada una de las premisas de la conclusión y de los cuatro tipos de figuras da 256. Pues bien, de este total solo 24 son válidos. Pues el número total de silogismos válidos incluye todas las conclusiones válidas, sean estas fuertes o débiles. Se considera que una conclusión válida es débil si se obtiene una conclusión particular cuando se permite una conclusión universal, eso sería débil. Por ejemplo, una débil. Todos los hombres prudentes evitan el tabaco. ¿Vale? Premisa mayor. Todos los médicos son hombres prudentes. En consecuencia, todos los médicos evitan el tabaco. La conclusión. Este es un silogismo de la figura 1, pero la estructura del modo es A porque las dos premisas y la conclusión son universales afirmativos. Es fuerte la conclusión universal afirmativa, la conclusión válida fuerte. Esta conclusión fuerte garantiza también la validez de la conclusión débil con la particular afirmativa. Algunos médicos evitan el tabaco. Si solo tuviéramos en cuenta los silogismos válidos fuertes, el número total de silogismos válidos se reduciría a 19.
Johnson, Laird y Stillman encontraron que no siempre se considera la segunda premisa del silogismo como sujeto de la conclusión. Por lo tanto, se pueden producir conclusiones en dos sentidos, de A o a C. Vale. La investigación que vamos a ver sobre el tipo de razonamiento del silogismo categórico se centra en estudiar cómo influyen los aspectos estructurales, el modo y la figura y los de contenido en el rendimiento de los sujetos. Se ha encontrado que el rendimiento de los sujetos es variable. Pasamos al apartado de la hipótesis de las atmósferas. Es la explicación de una tendencia observada en la respuesta de los sujetos. Y que parece estar determinada por los aspectos de la estructura del silogismo. Cuando los sujetos tenían que hacer una tarea de evaluar la validez de los argumentos. Los autores de la investigación encontraron que los sujetos se equivocaban, los errores podían explicarse por el modo de las premisas. Es decir, cuando las dos premisas eran modo universal, los sujetos mostraban tendencia a elegir una conclusión universal. Y cuando las premisas eran en modo afirmativo, dijimos que era el modo universal o particular, afirmativa y negativa. La polaridad, perdón. El modo... vale. Pues bien, cuando las dos premisas eran universales, no pasaba nada. Los sujetos elegían conclusión universal. Cuando las premisas eran afirmativas, conclusión afirmativa. Bueno, un aspecto estructural del silogismo creaba lo que describieron los autores como una atmósfera que inducía a la elección de una conclusión del mismo tipo. Por lo tanto, este efecto tiene unos principios que son como la cantidad, universal, particular, y la cualidad, afirmativa o negativa, de las premisas. Los autores ampliaron este efecto para las premisas heterogéneas, que tienen particular y universal, etc. Cuando las premisas contienen al menos una premisa particular, el sujeto, la conclusión es particular, y en el caso contrario, universal. Cuando es negativa, la conclusión es negativa, y en el caso contrario, afirmativa. Esto lo llamaron efecto atmósfera. También sugiere que existía un principio general de prudencia, por lo que las conclusiones universales son menos prudentes que las particulares, aunque no se ha aceptado mucho este concepto. Y los investigadores reconocieron que el efecto atmósfera solo explicaba la tendencia al error, por lo que no era propiamente una teoría de razonamiento silogístico. Y se encontró que el efecto era distinto para silogismos válidos y para los inválidos. También esta hipótesis de la atmósfera, el efecto atmósfera, no predice distintos niveles de dificultad. No son unos más difíciles que otros, los silogismos categóricos. Pues bien, los modelos basados, el modelo de Chapman, que está basado en la interpretación de las premisas, dice que el efecto atmósfera podría ser una ilusión de irracionalidad. Es decir, estos autores dicen que los resultados de sus experimentos por inferencia probabilística se producen por una inferencia probabilística y una conversión ilícita de las premisas. Vamos a ver la primera. Principio de inferencia probabilística, que dice que los sujetos son consistentes en su razonamiento, pero con una regla mala, errónea. Esta regla errónea hace que los sujetos consideren que las entidades que comparten propiedades tendrán mayor probabilidad de compartir otras relaciones. Entonces, algunos A son B, algunos peces son carnívoros, B. Algunos C son B, primera premisa, segunda premisa, algunas plantas son carnívoras. En consecuencia, conclusión, algunos C son A. En consecuencia, algunas plantas son peces. Por este principio hay un error clarísimo, ¿no?
No, aunque están bien las premisas, la conclusión relaciona C con A apoyándose en el término B, que comparten A y C. Bajo el supuesto de tener en común dicha propiedad, habrá más probable que C y A estén relacionados. Y si esto se descubre si dotamos de contenido a este argumento. Le das de contenido que algunas plantas son peces, tiene que ser falso totalmente. No es lo mismo ver el principio de inferencia probabilística. Si lo haces sin contenido, te equivocas, pero si no, ves claramente que hay un error. La otra hipótesis que hicieron en la interpretación Chapman y Chapman, ¿no? La hipótesis de la conversión ilícita. Según esta hipótesis, es un error, la conversión ilícita es un error en la interpretación de la universal afirmativa y de la particular negativa, sin aludir al efecto atmósfera y sin hacer referencia a una regla de inferencia falaz, errónea, equivocada. El error por esta conversión ilícita de las premisas ocurre cuando se interpreta que la universal afirmativa, todos los A son B, es equivalente al revés, a todos los B son A. O la particular negativa, algunos A no son B, es equivalente a algunos B no son A. Pues bien, esta conversión ilícita para las premisas en el modo universal negativo y particular afirmativa. Perdón, esta conversión es lícita para las otras. Para la universal negativa ningún A es B, es lo mismo que ningún B es A. La particular afirmativa, algunos A son B, pues sí se puede convertir. Pero la universal afirmativa, todos los A son B, lleva a la conversión ilícita, así como la particular negativa. Ejemplos con contenido. Todos los hombres son seres mortales. No es equivalente a todos los seres mortales son hombres. No. Otra. Algunos hombres no son deportistas. La particular negativa. No es equivalente a algunos deportistas no son hombres. Pero sin embargo, la siguiente. Ningún hombre es un ser inmortal. Universal negativa. Es equivalente a ningún ser inmortal es un hombre. Y la última, algunos hombres son deportistas, sí equivale a que algunos deportistas son hombres, por lo tanto, particular afirmativo. Pertenecen a la conversión ilícita la universal afirmativa, no se puede convertir, y la particular negativa. Sin embargo, sí son lícitas la universal negativa y la particular afirmativa. Vamos a ver el modelo de Reblis. Reblis formula una propuesta sobre esta basada en la conversión de las premisas más concreta. Intenta explicar los fallos que comentan los sujetos a la hora que cometen los sujetos a la hora de comprobar la veracidad de una conclusión. Por ejemplo, en el ejemplo, todos los hombres son mortales, todos los creyentes son hombres. Luego, todos los creyentes son mortales. Suponiendo ese ejemplo, según este modelo, hay distintas etapas. Primero, ¿qué hacemos en la primera etapa? Codificamos las premisas y las convertimos, quedando representada todos los mortales son hombres y todos los creyentes son mortales. Las representamos, ¿no? Las dos premisas. Elaboramos una representación compuesta de las dos premisas y pasamos a la codificación de la conclusión, de modo semejante a la primera fase. Todos los creyentes son mortales. Y aquí sí realizamos
una conversión ilícita. Luego se da un proceso de comparación entre la representación conjunta de las premisas y la representación de la conclusión. Si son congruentes, se acepta el silogismo. Si son incongruentes, haremos una comparación de las representaciones en sus versiones originales, sin conversión. Si llegado a este punto no hemos obtenido un argumento válido, o se ha superado el límite de tiempo, se puede proceder o bien con un modelo de selección aleatoria de una de las alternativas presentadas, elijo alguna de las alternativas al azar, o un modelo de selección de rasgos, cantidad y calidad, que el efecto, que la predicción es la misma que el efecto atmósfera. Como en el caso son incongruentes, se utilizará la representación sin conversión. Pues bien, también se encontró en este modelo de Reblis que el contenido temático puede facilitar el silogismo. ¿Por qué? Porque esa conversión ilícita se puede bloquear cuando el contenido da lugar a premisas que entran en conflicto con el conocimiento del sujeto. Por ejemplo, el sujeto percibe la no validez de la conversión del contenido. Por ejemplo, todos los gatos son felinos, en todos los felinos son gatos, lógicamente es falso. Da lugar a una premisa contraria a lo que sabe el sujeto. Pues bien, según Reblis y Leider, el razonamiento silogístico con contenido es mejor que el abstracto. ¿Por qué? Porque el efecto del contenido de las creencias se manifiesta incluso en los silogismos en los que la conversión no altera la validez del argumento. Es decir, este efecto sigue estando presente, el efecto del contenido temático, aun cuando la conversión que se genere no es inválida. Por lo tanto, podríamos decir que siempre hay un efecto del contenido, pero este efecto se hace más evidente cuando el contenido nos advierte de que la conversión es ilícita. Con respecto al efecto del contenido, también conocido como sesgo de creencias, Wilkins encontró que el contenido familiar facilita el rendimiento familiar, pero que este rendimiento disminuye cuando el contenido entra en conflicto con la estructura lógica. ¡Qué locura! Modelo de Reblis. Los resultados experimentales de estos silogismos categóricos razonamiento silogístico categórico, que pone de manifiesto que los sujetos tienen que considerar un argumento si es válido, si están de acuerdo con su conclusión, y si no están de acuerdo, dicen que es falso. Y además, se encontró que los sujetos aceptan más las conclusiones creíbles que las increíbles. Por lo tanto, es validez, credibilidad, independientemente de su validez lógica. Bien. Con el fin de explicar la interacción entre validez lógica y credibilidad, Evans y colaboradores propusieron dos modelos para explicar cómo se realiza el proceso de evaluación de las conclusiones, es decir, cómo evaluamos esas conclusiones. Modelo de escrutinio selectivo, es decir, los sujetos se centran primero en la conclusión y si es coherente con mi sistema de creencias, la aceptaré sin más. Por lo tanto, si la conclusión es creíble, el sujeto no se molesta en hacer un análisis lógico. Ya, si la conclusión es increíble, ya entonces hacemos un análisis lógico del silogismo. Bien, continuando con el modelo de escrutinio selectivo. Estas propuestas se basan en resultados de investigaciones en las que se identifican tres tipos de estrategias en los sujetos para la solución del silogismo. Leer solo la conclusión, atender solo a la conclusión. Solo menciona la conclusión sin aludir a las premisas. Otro, de la conclusión a las premisas, es decir, los sujetos mencionan primero la conclusión y luego las premisas. Y en tercer lugar, de las premisas a la conclusión. Primero los sujetos mencionan las premisas antes que la conclusión. Los sujetos que consideraban solo la conclusión o primero la conclusión y luego las premisas tuvieron mayor tendencia a responder de acuerdo con la credibilidad de la conclusión. Si la creo, es verdadera. Pues bien, los problemas, las críticas al modelo, a este modelo de Evans de escrutinio selectivo, aunque explica muy bien la interacción entre validez lógica y credibilidad, no explica el efecto de la lógica sobre las propias conclusiones creíbles
Y tampoco explica por qué el sesgo de creencias se sigue manifestando, incluso más pronunciadamente en tareas en las que el sujeto debe generar sus propias conclusiones y, por tanto, no hace falta un escrutinio de la conclusión. El otro modelo, el modelo de la interpretación incorrecta de la necesidad lógica de Evans. Este modelo está basado en una mala interpretación del concepto de necesidad lógica. Dice que los sujetos no entienden la necesidad lógica. Cuando hay un argumento con conclusiones posibles pero no necesarias, desde el sentido lógico, los sujetos responden de acuerdo con la credibilidad de las conclusiones. De esta manera, podemos distinguir entre un silogismo inválido, determinado o indeterminado. El silogismo inválido indeterminado da lugar a conclusiones posibles pero no necesarias. Y los sujetos están influidos por la credibilidad en vez de por las reglas. Por ejemplo, todos los A son B, todos los animales son seres vivos. Todos los C son B, todos los perros son seres vivos. Luego, todos los C son A, luego todos los perros son animales. Todos los animales son seres vivos, todos los A son B. Todos los perros son seres vivos. Luego todos los perros son animales. Indeterminado. Posibles pero no necesarias. El silogismo inválido determinado es el que no se sigue ninguna conclusión y la credibilidad no tiene ninguna influencia. Ejemplo, todos los A son B, todos los cobardes son seres vivos. Ahí. Todos los B son C, todos los seres vivos son reactivos. Ningún C es A, ningún ser reactivo es cobarde. Todos los cobardes son seres vivos. Todos los seres vivos son C, son reactivos. ¿Vale? Ningún ser reactivo es cobarde. Esa. Los dos últimos modelos dejan sin explicar el proceso de razonamiento centrándose en las posibles explicaciones de los errores para algunos silogismos. Bueno. Pasamos a otro autor, Abegg y Harris, hablan de las convenciones lingüísticas. Dicen que los errores de razonamiento están en la interpretación de las premisas, claro. Pero no por un proceso de conversión, sino porque los sujetos interpretan cuantificador, todos, algunos, etcétera. Cuantificador, interpretan los cuantificadores de acuerdo con la lógica de la convención lingüística y no con el significado propio de la lógica. Los sujetos interpretan los cuantificadores solo de tres formas: ninguno como exclusión, algunos como intersección, todos como identidad. La interpretación de algunos como todos y de algunos no como ninguno es psicológicamente inútil. Vamos a ver. Seguimos con las convenciones lingüísticas. La máxima conversacional de cantidad. La máxima de cantidad, es decir, se refiere a la cantidad de información que debe darse en una conversación. Según esta máxima, la conversación debe ser todo lo informativa que requiera el diálogo, aunque nunca más de lo necesario. Para explicar los errores en la interpretación de cuantificador. Pues bien, esta máxima de cantidad explicaría que los sujetos no aceptan la subalternancia entre universal y particular. Es decir, un enunciado universal implica su enunciado subalterno correspondiente. Por ejemplo, todos los hombres son mortales implica que algunos son mortales. Sin embargo, los sujetos interpretan que los cuantificadores universales no implican sus correspondientes subalternos. ¿Por qué? Según la máxima de cantidad, sería poco informativo decir algunos cuando se sabe que son todos. Y de acuerdo con la máxima conversacional de cantidad, hay que transmitir la mayor cantidad de información y no ocultar deliberadamente parte de la información. Desde esta perspectiva de Abegg y Harris, de las convenciones lingüísticas,
El significado lógico de algunos sería una transgresión de las máximas conversacionales cuando se sabe que todo también es verdadero y este cuantificador es el que transmite mayor parte de información. Bueno, estas perspectivas teóricas defienden la racionalidad desde un modelo de convenciones lingüísticas en el que las reglas del lenguaje otorgan una lógica intuitiva o natural. Pero no hay datos experimentales que apoyen que estas convenciones sean la principal fuente de errores del razonamiento silogístico. Pasamos a los modelos basados en la representación de conjuntos, los círculos de Euler. Círculos para la representación en un plano euclidiano de las relaciones entre los conjuntos comprendidos en las premisas del argumento. Aquí veremos una figura donde aparecen las representaciones de la universal afirmativa, que tiene dos representaciones, una en que los conjuntos son equivalentes, otra en la que A es un subconjunto de B. La otra, la universal negativa, que comprende una única representación, en la que los dos conjuntos son mutuamente excluyentes. La particular afirmativa, cuatro representaciones, considerando que en lógica algunos significa por lo menos algunos y es compatible con todos. Y luego la particular negativa comprende tres representaciones. Aquí las tenemos. La universal afirmativa, una representación donde la A está dentro de B, o completamente son A y B. Otra, ninguna A es B, están separadas A y B. Particular afirmativa, algunos A son B. Puede ser así, o puede ser con A incluido en B, o los dos incluidos, o B está dentro de A. Y la particular negativa, algunos A no son B, que se puede representar como disyunción, separados, conjunción, donde hay una intersección, o un superconjunto, B está dentro de A. Bien. Según el método de los círculos de Euler, para saber si una conclusión es válida, hay que considerar todas las formas posibles en que se combinan los diagramas de las dos premisas del argumento. Un argumento es válido cuando la conclusión es verdadera en todos los diagramas que representan todas las posibles combinaciones de las dos premisas. El problema es que es bastante costoso porque hay muchas combinaciones posibles. Vamos a ver el modelo de Ericsson, basado en los círculos de Euler. Los sujetos representan cada premisa de una forma parecida a esta representación espacial de los círculos de Euler. Las distintas interpretaciones posibles de las premisas llevan asociados unos parámetros de probabilidad que determinan su selección. Vamos a ver, tres etapas. Etapa de interpretación de las premisas, que influyen en el contenido. Etapa de combinación. Se asume que el sujeto no hace un análisis exhaustivo de todas las combinaciones posibles, sino selecciona una combinación también de acuerdo con unos parámetros, una probabilidad. Y finalmente se selecciona una etiqueta verbal que se corresponda con la descripción de la combinación obtenida en la etapa de combinación para dar la respuesta. Bien. Los errores del proceso suelen ocurrir en cualquiera de las tres etapas y también son proclives al efecto atmósfera. El problema principal de esta perspectiva perdón, que me despista un poco. Vale, el efecto atmósfera. Cuando las premisas son universales, se tiende a escoger una conclusión universal y cuando eran afirmativas, una afirmativa. Vale, pues decíamos que se cometía errores en cualquiera de las tres etapas, incluso el efecto atmósfera, y el problema radica en el número de extenso de formas distintas. Es muy caro, o sea que hay que hacer mucha representación, mucha combinación de diagramas de Euler, del modelo de Ericsson. Vamos a ver el modelo de la cadena transitiva de Guyot y Steenberg. Este modelo también asume círculos de Euler
pero libre de errores porque es una representación exhaustiva, ¿vale? Según este modelo, el razonamiento silogístico categórico se realiza mediante también en 3 etapas. Y la primera etapa es igual que la anterior. El peso del modelo se encuentra en la especificidad. Vale. En el proceso de combinación, las interpretaciones se van integrando en cadenas transitivas, que son los enlaces entre el primero y el término y el último de las premisas a través del término medio. Y es en esta etapa donde se pueden producir errores debido a la capacidad limitada de la memoria de trabajo. Claro, como hay que hacer todas las combinaciones posibles. En la etapa de comparación se elige una conclusión concordante con las representaciones combinadas y, por último, se da la respuesta que corresponde con la conclusión seleccionada. Se pueden producir errores debido a la falta de consideración de algunas conclusiones concordantes con la combinación de premisas y también con el efecto atmósfera. Vale. ¿Críticas a este modelo? Porque este modelo asume que no hay errores en la primera etapa cuando hay datos experimentales que dicen lo contrario. Y este modelo, al igual que el de Erickson, tampoco se contempla el efecto de la figura y se recurre al efecto atmósfera. Bueno, Nebel también utilizó los diagramas de Venn, que son parecidos son relaciones entre conjuntos. En este método se representa el silogismo en un solo diagrama. Diagramas de Venn de Nebel, ¿no? Estos diagramas también utilizan círculos, pero estos círculos están superpuestos de forma que no veo ningún ejemplo. Vale. De forma que representen las relaciones entre los conjuntos del silogismo. ¿Cómo se hace la representación aquí? Sombrear la zona en la que no hay miembros, que está vacía, cuando la relación expresada en el enunciado es universal, afirmativa y negativa. Y representar con una X las zonas en las que existe al menos un elemento cuando el enunciado categórico es particular. Ah, vale, ya. Pues bien, vamos a pasar. Es que Nebel propone una representación simbólica y unas reglas para combinar. Vale. Este modelo pretende acomodar los silogismos categóricos al marco general para la solución de problemas de Nebel y Simon. Vale, eso es lo importante. Intenta equiparar los silogismos categóricos y la solución de problemas. Dice que en términos generales el razonamiento silogístico es un proceso de búsqueda a través del espacio del problema y que se representa de forma parecida a los diagramas de Venn. Sin embargo, no se hacen predicciones sobre los errores ni se dan datos empíricos que apoyen la variabilidad del modelo. ¿Vale? Luego el propio Simon dice sobre los diagramas de Venn que solo ocurren en sujetos expertos y que no se puede hacer eso para los modelos mentales. Vamos a ver el modelo de los modelos mentales, la teoría de los modelos mentales. Según Johnson, Leire y Verne, el razonamiento se produce en 3 etapas. Primera etapa de interpretación y representación inicial de las premisas, según el conocimiento del lenguaje y el conocimiento general del sujeto. El sujeto se construye un modelo mental de lo que viene en las premisas, premisa mayor y menor. Vale. Segunda etapa, el sujeto combina las representaciones anteriores para generar una descripción lo más sencilla posible de los modelos construidos a partir de las premisas. Esta descripción tiene que denunciar algo que no está explícito en las premisas y es la conclusión tentativa. Tercera etapa, el sujeto busca modelos mentales alternativos de las premisas que pueden falsar la conclusión tentativa
Si no los encuentra, entonces la conclusión es válida. Si los encuentra, regresa a la segunda etapa para seguir probando conclusiones tentativas, buscando contraejemplos en la tercera etapa. Bien. En la tercera etapa, es la búsqueda de contraejemplos, aquí está el aspecto deductivo del razonamiento. La dificultad de los problemas se explica en términos de cantidad de procesamiento y los errores se explican por limitación de la memoria de trabajo. No tiene capacidad suficiente como para considerar todas las combinaciones de las representaciones relevantes. A mayor número de modelos mentales necesarios para llegar a una conclusión válida, más difícil será el problema y mayor probabilidad de errores. Eso es lo que viene a decir. A mayor número de modelos mentales, más errores. A ver. O sea, 3 etapas. La segunda etapa se combinan los modelos mentales, añadiendo al modelo mental de la segunda premisa el modelo de la primera mediante el término medio. Y por la combinación de ambos modelos se obtiene, digamos, estos modelos mentales. De esta forma se obtiene un modelo mental de ambas premisas en el que los miembros A se representan exhaustivamente respecto a B y los miembros B se representan exhaustivamente respecto a C. La conclusión entre A y C es todos los A son C y algunos C son A. En este silogismo no se puede generar otra combinación que conduzca a otra conclusión que pueda falsear la conclusión tentativa, pudiéndose concluir que es un silogismo válido. Ahora bien, la combinación de los modelos mentales de las premisas se complica cuando hay modelos alternativos. Me lo ha mezclado. Muy bien. ¿Qué explica el modelo de los modelos mentales? Explica la dificultad de los silogismos y los errores debidos al número de modelos mentales y el tipo de la figura. Número de modelos mentales. Cuanto mayor sea el número de modelos mentales necesarios para encontrar una solución válida, es tanto más difícil será el problema y mayor la probabilidad de error al ejecutar las operaciones en la memoria a corto plazo, que tiene una capacidad limitada. ¿Qué es el tipo de figura? El tipo de figura, la figura del silogismo, también determina la dificultad del problema y la probabilidad de que la conclusión sea C, entonces A, o A, entonces C. Se debe a que las conclusiones se leen en el modelo mental en la misma dirección en las que se representan. Cuando la representación de las premisas no se encuentra en la misma dirección, hace falta una operación que invierte el orden entre los términos para realizar la combinación de los modelos mentales. De esta forma, hay una figura que es la más fácil y para verse conclusiones a C. La figura 2 es más difícil que la anterior, etc. A ver si hay un ejemplo. También el contenido o las creencias también pueden ser una fuente de error, que puede influir en la interpretación, en la combinación de los modelos, para aceptar o rechazar la conclusión. Si el contenido influye sobre la construcción de los modelos mentales, estaríamos razonando con modelos mal interpretados. Si el contenido influye en la combinación de modelos mentales, puede acortar el proceso de búsqueda de modelos alternativos si la conclusión tentativa es compatible con el sistema de creencias, aunque sea inválida. Por lo tanto, el efecto del contenido estaría influyendo en el aspecto deductivo de la teoría, en la búsqueda de contraejemplos. La teoría de los modelos mentales se constituye en una teoría general del razonamiento. Da ventaja de explicar bajo un único marco teórico tanto el proceso como los errores de razonamiento en general. Tiene varios problemas para resolver, aunque admite que en ese proceso de construir modelos mentales está influido por el conocimiento, no lo analiza, pero esta influencia la da por supuesta
y sus explicaciones se basan en la interpretación semántica de los operadores lógicos. La crítica fundamental al modelo de los modelos mentales está en que la teoría se autodefine como semántica, pero no explica cómo se vincula el conocimiento almacenado con la construcción de modelos mentales en la memoria de trabajo. La teoría no determina cómo se construyen los modelos mentales, ni el orden en la construcción de la secuencia, ni las posibles interpretaciones, ni se compromete con el tipo de representación de los modelos mentales, ni con el orden de combinación de los modelos mentales. Pasamos a la silogismo transitivo. Son silogismos transitivos, se conocen también como silogismo lineal, son problemas de órdenes lineales, problemas de series de 3 términos, que estudian inferencias que dependen de relaciones de transitividad. ¿Qué es una relación de transitividad? Es la propiedad de cualquier escala o dimensión de acuerdo con la que se comparan u ordenan objetos. Han utilizado silogismos construidos por 2 premisas en que se relacionan 3 términos en función de unas propiedades transitivas y una conclusión que establece la relación entre los 2 términos no adyacentes. Luis es mayor que Juan. Juan es mayor que Pedro, en consecuencia Luis es mayor que Pedro. Hay 8 estructuras básicas para representar un silogismo transitivo. Mayor que, menor que, etcétera, y los 3 elementos A, B y C. También se pueden introducir relaciones negativas en una de las 2 premisas o en ambas. Luis no es tan pequeño como Juan, Juan no es tan pequeño como Pedro, en consecuencia Luis no es tan pequeño como Pedro. Entonces habría 32 pares de premisas, 8 afirmativas, 8 negativas, 8 con la primera negativa, 8 con la segunda negativa y 8 con ambas negativas. Pues bien. ¿Qué tarea experimental utilizamos? Presentar 2 premisas del silogismo y pedir que se conteste en una pregunta ¿cuál es mayor o cuál es menor? Y que se evalúe la validez de la conclusión. También se han utilizado silogismos indeterminados, en los que los 2 están situados en el mismo extremo de la relación, mayor que, etcétera, respecto al término medio. Por ejemplo, A mayor que B, C menor que B. Solo podemos decir que el término medio B es mayor que A y C. Sin embargo, sin saber cómo se relacionan estos últimos, ya que los términos A y C están situados en el mismo extremo de la dimensión. No podemos inferir la relación. Shoring planteó una polémica centrada en el tipo de representación de las premisas. Algunos sujetos parecían formar un diagrama mental de las premisas representándolo mediante imágenes mentales y otros parecían resolverlo el problema de forma verbal. Pues bien, vamos a ver el modelo operacional de Hunter para el razonamiento silogístico transitivo. Este modelo hace hincapié en los aspectos operacionales implicados en la solución. Según Hunter, para hacer una inferencia transitiva, es necesario que las premisas contengan la misma relación y que el término medio sea el predicado de la primera premisa y el sujeto de la segunda. Luis es mayor que Juan. Juan es mayor que Pedro. En consecuencia, Luis es mayor que Pedro. Cuando el argumento no contiene la misma relación, Pedro es menor que Juan, o sea, si me lo hubieran puesto al revés, o cuando no viene expresado en un orden natural, Pedro no es mayor que Juan, se debe aplicar las operaciones de conversión y reordenación de las premisas, lo que dificulta la solución y aumenta el tiempo de respuesta, aunque la conversión es más fácil que la reordenación. Vamos a ver qué son estas. A mayor que B, B mayor que C, C menor que B, B menor que A. No requieren ninguna operación. Se lee directamente la conclusión. Vale. A mayor que B, C menor que B. C menor que B, A mayor que B. Requiere una operación de conversión de la relación de la segunda premisa. La conversión es más fácil que la reordenación. Aquí empezamos. B menor que A, C menor que B.
requiere una operación de reordenar las premisas. Es más difícil que la conversión. Y últimamente, B menor que A, B mayor que C, requiere una operación de conversión en relación a la segunda premisa y reordenar las premisas. Conversión y reordenación. La que mayor dificultad tiene es esta. Sin embargo, los resultados experimentales no apoyan todas las predicciones del modelo. Johnson, Laird y Barr encontraron en los silogismos transitivos también se daba el efecto de figura. Se favorece un tipo de conclusión según la estructura, al igual que en el estudio de los silogismos categóricos, que el tipo de figura favorecía la conclusión. La dificultad de estos silogismos está relacionada con el proceso de integración de la información en función del tipo de figura y el orden de los términos. Vamos a ver el método, modelos basados en imágenes mentales. De Soto, London y Handel sostienen que el proceso de solución de los silogismos transitivos requiere una combinación de las interpretaciones de las premisas en una representación única y espacial. El modelo de la imagen mental que proponen está basado en la elaboración e interpretación de una imagen del contenido de las premisas y la dificultad depende del tipo de términos relacionales empleados en las premisas. Por lo tanto, la explicación de los silogismos transitivos se centra en la dificultad de la elaboración de la representación espacial correspondiente a la serie de 3 términos. Los autores identifican 2 principios generales que subyacen al proceso de elaboración de imágenes. El principio de preferencia direccional. Los sujetos prefieren construir las órdenes espaciales siguiendo una dirección determinada. La cultura occidental se prefiere de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y en un silogismo transitivo será más fácil si la primera premisa contiene primero el término que se sitúa más arriba o más a la izquierda, etc. Si se representa el término que se sitúa más arriba o más a la izquierda en la primera premisa y el término opuesto del eje espacial en la segunda premisa. El principio de preferencia direccional. También está el principio de anclaje de los extremos. Este principio dice que la construcción espacial será más fácil cuando se enuncia en primer lugar uno de los extremos, el superior o el inferior. Por lo tanto, las premisas más fáciles serán las que procedan de uno de los términos extremos de la serie al término medio. De acuerdo con estos principios, los sujetos construyen un eje mental marcado por la preferencia direccional en el que se colocan los 3 términos, obteniéndose la solución mediante la lectura de esta representación espacial. Los resultados de los experimentos mostraron que la construcción de las disposiciones espaciales se ajusta a las preferencias culturales, como la escritura y la lectura, pero el principio de anclaje no siempre se cumple. Se interpreta como se interpreta, porque el principio de anclaje solo influye en la segunda premisa y el principio de anclaje no influye sobre la primera premisa. Otro modelo lingüístico para el silogismo transitivo. Este modelo de Clark propone que la inferencia transitiva se basa en representaciones proposicionales o lingüísticas y no por imagen. Por lo tanto, la dificultad de los problemas se debe a factores lingüísticos que influyen en la comprensión de las premisas. Clark postula 3 principios generales. Principio de marcado léxico, es decir, hay unos adjetivos bipolares que son asimétricos porque presuponen un extremo, es decir, A es peor que B, contiene un adjetivo marcado, que hace que los términos A y B sean malos, estén en un extremo de la escala. Y siendo una premisa semánticamente más compleja y más difícil de procesar. Otros adjetivos son neutros con respecto a la magnitud de la escala. Ejemplo, A es mejor que B, contiene un adjetivo no marcado que expresa el distinto grado en que se comparan A y B con respecto a ser bueno. Pero la anterior, A es peor que B, contiene un adjetivo marcado. Son malos, en un extremo de la escala. Principio de la primacía de las relaciones funcionales. Es decir, la relación de predicados se almacenan y se recuperan con prioridad a la información comparativa. Es decir,
esta representación adopta una forma resumida o comprimida básica de sujeto-predicado. Por ejemplo, cuando se dice que María es mejor que Ana, se comprende que ambas son buenas. Esto se representa de forma comprimida, como María es mejor. Sujeto-predicado. Las premisas A es mejor que B es mejor que C, se representa de forma comprimida como A es mejor, B es mejor y C es menos bueno. En la construcción de la representación proposicional, la información del predicado es prioritaria a la información comparativa. Y en este caso se pierde el término medio, haciendo que el problema sea más difícil, ya que se debe recuperar el término medio para realizar la inferencia entre A y C. Cuando en la representación comprimida no se pierde el término medio, el problema es más fácil, puesto que la relación se puede extraer directamente de la representación. Y el tercer principio de congruencia. Al recuperar la información es más fácil si la representación de las relaciones funcionales es congruente con la pregunta formulada. Por lo tanto, este principio dice que los silogismos serán más fáciles cuando esta pregunta se formula en la misma dirección. A es mejor que B, B es mejor que C. Es más fácil cuando la pregunta es ¿cuál es mejor? Que por el contrario, si le preguntamos ¿cuál es el peor? Tendríamos que hacer ahí. Pues bien, el principio de congruencia se encuentra relacionado con el tipo de búsqueda que ha de realizarse en la memoria y con la dificultad impuesta por el almacenamiento de la información. Los principios de primacía de las relaciones funcionales del marcado léxico aluden al proceso de comprensión de las premisas. Hay polémica entre los modelos lingüísticos y los modelos de la imagen. ¿En qué? En las relaciones afirmativas, porque ambos hacen la misma predicción, pero por razones distintas. En las premisas negativas, la confrontación es más evidente y los datos experimentales apoyan la predicción del modelo lingüístico. Porque, según Clark, en el modelo espacial las premisas negativas tendrían un equivalente en su versión afirmativa que daría lugar a las mismas predicciones. Sin embargo, en el modelo lingüístico, las premisas negativas tendrían un equivalente en su versión afirmativa que daría lugar a predicciones inversas. El modelo mixto de Stenberg. Muy bien. Ante tal controversia entre modelo lingüístico, modelo de imágenes, surgió el modelo mixto de Stenberg, que es un modelo conciliador que reúne la contribución de los aspectos tanto lingüísticos como espaciales en la explicación del razonamiento con series de 3 términos. Aquí, en este modelo mixto de Stenberg, el procesamiento de la información lingüística contenida en las premisas va delante de la representación espacial. Y ambos tipos de representaciones se encuentran disponibles durante la ejecución de los procesos de búsqueda y recuperación de la información. Por eso, dice que el modelo mixto, para explicar los niveles de dificultad de los problemas, el modelo mixto intenta integrar los aspectos del modelo lingüístico relacionados con, 1, los adjetivos marcados en la etapa de codificación, 2, los del modelo de la imagen, en la construcción de la disposición espacial en la que los términos se ordenan en la dirección no preferida. Y también cuando la segunda premisa es de igualdad negada, se propone un proceso de búsqueda del término medio si la codificación lingüística de esta premisa tiene como objeto gramatical el término medio. Bueno. Si la respuesta se encuentra en la segunda premisa, la lectura de la respuesta es inmediata. Pero si la respuesta se encuentra en la primera premisa, se realiza un recorrido a través de la serie espacial y eso se traduce en mayor tiempo de solución. En el modelo mixto, los datos experimentales sobre los tiempos se ajustan mejor al modelo mixto que al de la imagen o lingüísticamente considerados aisladamente. Así, la polémica entre el tipo de representación se resuelve porque proponen que se utilizan ambas representaciones pero en distintas etapas del proceso de solución de problemas, ¿no? Es posible que los sujetos
desarrollen distintas estrategias a medida que adquieren experiencia en la solución de los silogismos transitivos, cambiando a una representación lingüística o a la inversa. Y también pueden influir las instrucciones o el tipo de presentación de los problemas. Pueden influir que se adopte la representación que se adopte para resolverlo. Por ejemplo, si la pregunta se presenta antes que las premisas, se adopta estrategia lingüística. Pero si la pregunta que se la hacemos después, se adopta una estrategia espacial. También es posible que cada sujeto tenga una forma, una estrategia para resolver problemas. Con sus diferencias individuales. Vamos a ver, la teoría de los modelos mentales también está aquí en el razonamiento silogístico transitivo. Dice que está en los modelos de la imagen mental, aunque no está comprometido con ese tipo de representación. Dice que la polémica entre modelos de imagen y modelos lingüísticos, decía que en las investigaciones sobre el razonamiento transitivo es infructuosa. A ver, la teoría de los modelos mentales se centra en el análisis de la inferencia, independientemente que sea una representación lingüística o espacial. Construir un modelo mental de las premisas refleja la estructura de esa disposición espacial de los términos y una estructura que no tiene que identificarse necesariamente con una imagen mental concreta. Los sujetos construyen un modelo mental de la situación descrita por las premisas basándose en su conocimiento del significado de los términos relacionales. La idea central de la construcción de un modelo mental es que se representa la disposición espacial del contenido de las premisas y se combinan estos modelos mentales para llegar a una inferencia sobre las relaciones entre los dos términos no relacionados explícitamente en las premisas. Pues bien, la teoría de los modelos mentales predice que la dificultad de los problemas depende del número de modelos mentales que podemos construir a partir de las premisas. En los problemas de series de 3 términos, la validez y el número de modelos mentales no se pueden distinguir, ya que los problemas que dan lugar a un modelo mental son también los que alcanzan una conclusión válida, mientras que no hay conclusión válida en los problemas que dan lugar a más de un modelo mental. Este problema lo subsanan en las series de 5 términos en los que se pueden generar silogismos transitivos con más de un modelo mental y con una conclusión válida. Por ejemplo, B se encuentra a la derecha de A, C se encuentra a la izquierda de B, D se encuentra delante de C, E se encuentra delante de B. ¿Cuál es la relación entre D y E? Pues así, en frío, si no lo veo, D se encuentra a la izquierda de E, pero yo no llego a esa conclusión. Los resultados experimentales de la investigación pusieron de manifiesto que el número de modelos mentales y no el número de reglas determinan la dificultad de los problemas. Por lo tanto, hay datos también a favor de la representación espacial en las investigaciones sobre memoria de trabajo y razonamiento silogístico. Y hay que decir que la sobrecarga de la memoria de trabajo es una de la principal fuente de error. A medida que aumenta el número de modelos mentales, también aumentará la dificultad de los problemas, encontrándose un deterioro en el rendimiento de los sujetos. Estos resultados son congruentes con la construcción de una representación espacial integrada. Pues cuando se sobrecarga la memoria de trabajo con una tarea de carácter visoespacial, se deteriora el rendimiento de los sujetos. Hay que señalar que no ha quedado demostrado, que esta representación espacial se tenga que concretar en una imagen mental. Fin de lectura del tema 4, razonamiento.